El, el punto 1.3.3 es la construcción de sistemas expertos basados en reglas. A este respecto, hay tres pasos básicos que debemos cumplir, que sería o iniciales. Recuerden que el encargado de esta tarea es conocido como ingeniero de conocimiento y tiene tres funciones principales, que son estas que tenemos en pantalla. En primer lugar, debe elegir el tipo de inferencia que va a usar, es decir, si va a usar encadenamiento hacia adelante o encadenamiento hacia atrás. En este caso, como estamos hablando de nuestro lenguaje Prolog, vamos a utilizar lo que es el encadenamiento hacia atrás. Esto se realiza de acuerdo a la forma como los hechos se relacionan con las conclusiones inferidas, y depende también de la aplicación que tendrá el sistema experto que se construye. En segundo lugar, otra de sus funciones es generar la base de conocimientos. Esto se realiza primeramente a través de un proceso de adquisición, siendo esta la parte donde se enseña al sistema a pensar como un experto en la materia específica. Dicho conocimiento puede provenir de diversas fuentes, como por ejemplo, no solo personas, sino también libros, manuales, bases de datos que sean válidos para dicho tema. Es vital en este punto que el ingeniero de conocimiento comprenda suficientemente el tema que está analizando, para así poder descubrir las reglas que formarán parte de la base de conocimiento. Solo esto eh, hará posible que con su dominio del problema y de su entorno, él pueda lograr su objetivo, ya que no basta solamente con el dominio de las herramientas de solución. ¿Qué significa esto? Que no es suficiente solamente con dominar el lenguaje de programación que vamos a usar. Hay que dominar también lo que es el entorno del problema y el problema mismo en sí, para poder lograr una solución óptima. Esto es un criterio que actualmente es normal para la mayoría de los entornos de desarrollo de software, no solamente para la parte de sistemas expertos, porque se ha visto que eso, el análisis y el entendimiento del problema de manera integral, se ha visto que esto hace que se puedan tener mucho mejores resultados. En tercer lugar, hay que verificar lo que es la validez de los conocimientos. La mejor forma de hacer esto sería sometiéndolos a lo que es el experto, el cual pueda validar la información, bien sea mediante entrevistas, cuestionarios o uso mismo del sistema. Otra forma de validar este tipo de conocimiento es someter el mismo problema o el mismo caso específico tanto al experto humano como al sistema experto automatizado, y verificar el grado de coincidencia existente entre las respuestas recibidas en por ambos entes. Es recomendable en este caso usar técnicas automatizadas para agilizar en lo posible la adquisición del conocimiento, ya que las mismas permitirán optimizar el sistema y reducirán el tiempo de ejecución del motor de inferencia. Campo de aplicación de los sistemas expertos determinísticos. Vean que un sistema experto determinístico puede ser
aplicado en cualquier tipo de caso donde un experto humano pueda trabajar, siempre y cuando no se utilice lo que es el componente de la incertidumbre. Los campos en los que más se han desarrollado sistemas expertos en la actualidad, de tipo basados en reglas o determinísticos, serían la medicina, la geología, la química, la economía, la educación y la ingeniería civil, aunque en realidad los sistemas expertos son aplicables a cualquier área del conocimiento humano. Aquí tenemos algunas de las aplicaciones actuales de los sistemas expertos. Aunque es imposible aplicar sistemas expertos basados en reglas en todos los problemas, son sumamente útiles para procesos tales como la clasificación o interpretación de datos, los diagnósticos bien sean médicos o técnicos, la previsión y predicción de eventos, el diseño y la configuración de objetos y sistemas, la planeación y planificación de todo tipo de actividades, el monitoreo y control, vigilancia y alarma, manual de instrucciones y tutoriales. Entonces vean que son muchísimas las áreas donde podemos implementar sistemas expertos basados en reglas. Es importante recordar en este punto que un sistema experto basado en reglas es puramente determinístico. Por lo tanto, ese es el único tipo de situaciones que puede resolver. De allí que cuando exista algún grado de incertidumbre en el problema, este se considera como probabilístico. En dicho caso, no es conveniente aplicar metodologías basadas en reglas, sino de tipo estocástico. Recuerden que el sistema estocástico es el que se encarga de la parte de la incertidumbre. También se le puede denominar sistema probabilístico. Aquí tenemos otros ejemplos de uso de sistemas expertos determinísticos. En primer lugar serían las transacciones bancarias. Hace un par de décadas, para hacer una transacción bancaria, como por ejemplo depositar o retirar dinero de una cuenta, era obligatorio ir al banco en horas de oficina, con las limitaciones y molestias que ya ustedes conocen vinculadas a dicha situación. Actualmente, prácticamente todas las operaciones bancarias pueden realizarse en cualquier momento del día usando cajeros automáticos, sistemas telefónicos de atención automatizada y aplicaciones web, los cuales son ejemplos comunes de sistemas expertos. Otro ejemplo de uso de sistemas expertos sería el control de tránsito. O, hoy en día, aún en muchos países de tercer mundo, el flujo de tránsito en las calles es controlado mediante policías ubicados en las intersecciones. Por otro lado, en los países más desarrollados se utilizan sistemas expertos que operan automáticamente los semáforos y regulan el flujo del tránsito en las calles, muchas veces en función de lo que sería la hora del día y la densidad de los vehículos. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, vamos a decirlo de alguna manera, semáforos inteligentes. Que ustedes saben que hay ciertas horas pico en las que ciertas vías se colapsan más que otras. Entonces, ese sistema inteligente de semáforo en ese momento daría prioridad de paso a los vehículos que se encuentran en la vía más utilizada y detendría temporalmente a los de la vía menos utilizada para agilizar, para reducir los atascos de tránsito.
Por otro lado, también podría ser mediante sistemas de detección automatizados, donde el sistema tenga un alcance un poco más lejano y él, analizando la cantidad de vehículos en cada sentido, los que vean ese cruce, por ejemplo, que tenemos allí, él puede analizar para ver si conviene más darle paso a los que van así o a los que vienen en este otro sentido, optimizando con ello lo que sería la circulación de vehículos y reduciendo los embotellamientos. Tenemos también el uso de sistemas expertos para problemas de planificación. Eh, Esto nos permitiría optimizar en base a ciertos objetivos. Por ejemplo, en centros educativos, donde para la asignación de aulas para exámenes de cualquier tipo, se puede buscar que se logren objetivos tales como eliminar las coincidencias de la asignación simultánea de aulas, es decir, solo se puede realizar un examen en cada aula al mismo tiempo, evitando las colisiones. Asientos suficientes. Un aula asignada para un examen debe tener al menos un asiento por cada estudiante que vaya a presentar la evaluación. También pueden incluir minimizar los conflictos temporales, es decir, evitar que los alumnos tengan dos exámenes el mismo día a la misma hora, eliminar la sobrecarga de trabajo. Ningún alumno, por ejemplo, podría tener más de dos exámenes el mismo día o más de un examen el mismo día, dependiendo del caso. Minimizar el número de exámenes realizados en las tardes, en la mañana, en la noche o en fines de semana. Vean que allí tendríamos diversos casos para lo que son la parte de sistemas expertos. En lo que es diagnóstico médico, podría utilizarse sistemas expertos para resolver cuestiones como, por ejemplo, administrar la forma de recoger, organizar, almacenar, poner al día y recuperar la información médica de los pacientes en forma eficiente y rápida, es decir, las historias clínicas. También podría permitir aprender de la experiencia, es decir, cómo actualizar el conocimiento de los doctores cuando el número de pacientes que estos tratan va aumentando. También podría ser que en base a un conjunto de síntomas presentados por el paciente, decidir qué enfermedad es la que más probable tenga. No decirle a todo el mundo, no, tú tienes COVID, ya se acabó, no, sin pensarlo mucho como pasa en ciertos países. Cuáles son las relaciones que existen entre enfermedades y ciertos conjuntos de personas o síntomas, qué modelos pueden utilizarse para describir las relaciones entre síntomas y enfermedades, qué información adicional se requiere para poder evaluar correctamente una enfermedad, qué pruebas médicas hay que mandar a realizar, qué tratamientos se pueden aplicar en cada caso, etcétera. Entonces vean que son muchísimas las posibilidades o campos de acción que tienen los diversos sistemas expertos en estas áreas específicas. Esto nos lleva a pensar en una serie de conclusiones e implicaciones. En primer lugar, aquí está. Sabemos que es posible construir sistemas informáticos capaces de emular el conocimiento de los expertos humanos. Al igual que existen personas con amplio conocimiento en temas específicos, es posible construir sistemas expertos capaces de simular dicho conocimiento, es decir,
de adquirirlo, almacenarlo y utilizarlo. El sistema experto basado en reglas es uno de los modelos más sencillos a este respecto, el cual permite generar soluciones automatizadas mediante la creación de una base de conocimientos, la cual estará conformada por una serie de reglas que permitan llegar a una conclusión a partir de los valores de las premisas, es decir, de la información o hechos de entrada del sistema. En segundo lugar, en los sistemas expertos determinísticos no manejan lo que es la incertidumbre, es decir, este tipo de sistemas basados en reglas son bastante rígidos, ya que solo permiten resolver problemas deterministas al no dar lugar a lo que es la incertidumbre. Pero, a pesar de ello, la cantidad de situaciones en las que se pueden aplicar es bastante amplia, siendo capaces de resolver problemas en los cuales se consultaría al computador de manera similar a como se haría con un experto humano en la materia. El uso de sistemas expertos no pretende eliminar a las personas expertas en la materia, ya que se depende de ellos para aportar el conocimiento requerido para la construcción y validación de este tipo de situaciones, de soluciones. La idea es más bien brindar una alternativa real para aquellas personas que no tienen acceso directo a todos los expertos, ya sea por cuestiones de tiempo, de distancia o de costo. Vean que aquí estamos aumentando que en vez de ser una sola persona que pueda acceder a este experto, en este caso médico, a través de del sistema vía web o como se coloque, pueden varias personas acceder a él más fácilmente. Además de esto, el sistema experto permite brindar de manera automática e incluso en línea en tiempo real soluciones a un mayor número de usuarios que consultando a un experto humano, el cual es bastante limitado a este respecto, ya que mientras el experto humano solo puede atender uno a uno los pacientes o las personas, los casos, el sistema automatizado puede ser accedido por muchas personas en forma simultánea y concurrente. Aquí esto creo que es fácil de entender este otro punto. Vean que si por ejemplo ustedes van a atenderse por un médico, el médico no va a meter 3, 4 pacientes a la vez para atenderlo. En parte por cuestiones de confidencialidad, etcétera, que tienen que ver con esa área de la medicina. Supongamos que él va ingresando sus pacientes de uno en uno. Si él atiende de 9 de la mañana a 12 del mediodía y cada paciente dura 20 minutos, podrá atender, por decir algo, 9, 3, 6, 10 pacientes durante su jornada de trabajo. En la mañana, pues. Entonces, en el caso del sistema experto, como varios pueden acceder al mismo tiempo, supongamos que la duración de la consulta por el sistema experto es exactamente la misma, de 20 minutos por persona. En los mismos 20 minutos puede atender a esos 10 pacientes. Y esto puede llegar a multiplicarse aún muchísimo más. Por lo tanto, si el médico real atendía 20 personas al día, es decir, 10 en la mañana y 10 en la tarde, el sistema y necesitaba un par de horas de descanso, el sistema experto automatizado no necesita descanso. Atiende a todos los pacientes a la vez sin problemas en cuanto a la confidencialidad porque ninguno tiene acceso a la información de los demás. Y esto hace que en un día pueda atender un sinnúmero de consultas, haciéndolo mucho más eficiente a este respecto que el humano.
En nuestra vida diaria enfrentamos diversas situaciones complejas que pueden ser tratadas mediante el uso de sistemas expertos deterministas. Por ejemplo, los que hemos nombrado anteriormente, sistemas de control de tránsito, de seguridad, de tipo bancario, etcétera. Los sistemas basados en reglas son una herramienta eficiente para solucionar estos tipos de problemas, constituyendo la metodología más sencilla para la generación de sistemas expertos. Los sistemas expertos basados en reglas, además, eh, requieren de la existencia de dos elementos fundamentales, que serían la base de conocimiento y los datos de los cuales hablamos al principio.